Tres países están rogando a Irán que dialogue. Irán les ha dicho que no a todos y la razón real no es la que está contando nadie en los medios. Tres países están trabajando día y noche para detener esta guerra: Pakistán, Egipto y Turquía. Irán ha rechazado a cada uno de ellos. Y la razón no es lo que se está diciendo públicamente. El plazo para un alto el fuego es el miércoles por la noche. En este momento, el jefe del ejército de Pakistán acaba de completar 3 días de reuniones directas en Teherán. Los diplomáticos egipcios están activos desde esta misma mañana. El presidente de Turquía ha dicho personalmente que está transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán para mantener vivo el proceso. No se trata de países menores enviando funcionarios de bajo nivel, sino de gobiernos creíbles y experimentados con relaciones directas que Irán ha confiado durante años. Y aún así, Irán no está dispuesto a sentarse a la mesa. Aquí es donde los grandes medios siguen cubriendo esto como si el número de mediadores fuera la clave, como si añadir un país más fuera suficiente para que Irán diga que sí. Ese enfoque pierde completamente la estructura del problema. Irán tiene una razón para decir no que ningún mediador puede resolver. Llegaremos a eso en un momento. Primero hay que reconocer el esfuerzo real que se está haciendo. Pakistán se ha ganado su posición en este conflicto. El jefe del ejército pasó 3 días completos en Teherán, reuniéndose con el presidente de Irán, con el ministro de Asuntos Exteriores y con el comandante del mando militar central iraní. El primer ministro de Pakistán también mantuvo una llamada de 45 minutos con Teherán, informando sobre consultas con Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Luego, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán habló con su homólogo iraní, Arachi, específicamente sobre mantener el diálogo. Incluso el embajador iraní confirmó que Teherán solo aceptará conversaciones en Pakistán y en ningún otro lugar. Esto es importante. Irán no rechaza el lugar, se compromete con él. Ese nivel de confianza lleva años construirse. Egipto, por su parte, está operando en silencio a través de canales discretos. Analistas confirmaron que diplomáticos y funcionarios de seguridad egipcios han estado transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán durante todo el conflicto. Tras el colapso de las conversaciones en Islamabad, el ministro de Exteriores egipcio habló por separado con el enviado estadounidense Steve Witkoff y con el representante iraní el mismo día, intentando cerrar la brecha. Fuentes regionales confirmaron que Egipto está coordinando directamente con Pakistán en este momento. Turquía ha sido más pública. El presidente Erdogan declaró personalmente que está transmitiendo propuestas necesarias y liderando iniciativas para reducir las tensiones y extender el alto el fuego. El ministro de Exteriores turco incluso señaló que el plazo del alto el fuego tendrá que ampliarse. Ese tipo de declaraciones públicas solo se hacen cuando existe alguna señal privada de al menos una de las partes. La ventaja de Turquía es su posición dentro de la OTAN, combinada con una relación funcional con Irán, algo poco común. Puede hablar con Washington y con Teherán con cierta credibilidad en ambos lados. 3 gobiernos experimentados con acceso real y actuando al mismo tiempo. Y aún así, Irán ha dado a los 3 la misma respuesta diplomática. Estamos considerando todos los aspectos y decidiremos cómo proceder.
En lenguaje diplomático eso significa todavía no. Entonces, ¿por qué? Aquí está el problema real. Irán tiene una fuente de oxígeno económico que ningún mediador puede eliminar. Y mientras esa fuente exista, el costo de rechazar mediadores es menor que el costo de aceptar las condiciones de Estados Unidos. Ese oxígeno tiene un origen: China. Miremos los números. El bloqueo estadounidense ha detenido 27 barcos con destino a Irán. La moneda iraní ha caído un 15%. El Banco Central advirtió que la recuperación podría tardar hasta 12 años. Eso suena a máxima presión, pero aquí está el dato clave. Antes de la guerra, Irán exportaba 1,68 millones de barriles de petróleo al día. Durante la guerra con el estrecho de Hormuz parcialmente cerrado, bombardeos estadounidenses y un bloqueo naval activo, Irán exportó 1,84 millones de barriles diarios, es decir, más petróleo durante la guerra que antes. ¿Cómo es posible? Los registros oficiales de aduanas de China muestran 0 importaciones desde Irán, pero las importaciones chinas de lo que llaman crudo malasio alcanzan 1,3 millones de barriles diarios. Malasia produce alrededor de 580,000 barriles al día. Las cifras no cuadran a menos que ese petróleo provenga de otro lugar. Y ese lugar es Irán, petróleo relabelado en el mar, transferido entre petroleros y procesado por refinerías chinas que no exigen documentación. Y aquí está el punto clave: Estados Unidos no puede detenerlo fácilmente. El propio lenguaje operativo del Comando Central de EUU excluye de la aplicación del bloqueo a los buques que se dirigen a puertos no iraníes. Mientras ese sistema siga funcionando, Irán mantiene su flujo económico y por eso puede permitirse decir no a todos los mediadores. Ese lenguaje fue redactado precisamente para evitar la necesidad de detener a los petroleros chinos, porque hacerlo implicaría una confrontación directa con China que Estados Unidos no puede permitirse antes de la cumbre entre Trump y Kersaikin Perseker y Stalka Parakari Tramayo. Y China ha construido un sistema de pagos que evita la compensación en dólares estadounidenses. Opera una flota oscura de petroleros que no utilizan seguros ni puertos occidentales. Y además cuenta con el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le permite bloquear cualquier mecanismo multilateral de aplicación antes de que siquiera comience. 3 mediadores pueden proponer un marco nuclear, pero ninguno puede desmantelar un sistema que se ha construido durante más de una década precisamente para resistir este tipo de presión estadounidense. Pero aquí es donde la situación se vuelve más seria. China no solo compró petróleo iraní durante esta guerra. El Financial Times informó, confirmado de forma independiente por 2 funcionarios estadounidenses a CBS News, que el ejército iraní utilizó imágenes satelitales de una empresa comercial china llamada Earth Eye para apuntar a bases militares estadounidenses en la región, incluida la base aérea Prince Sultan, la base aérea Muaffaq Salti y posiciones cercanas a la quinta flota estadounidense en Bahrein. Esto tiene implicaciones profundas. China proporcionó oxígeno económico para mantener las finanzas de Irán, proporcionó cobertura diplomática en la ONU para bloquear resoluciones vinculantes y proporcionó inteligencia de objetivos militares que Irán utilizó contra fuerzas estadounidenses. 3 capas de apoyo funcionando al mismo tiempo, construidas durante años de sanciones, diseñadas específicamente para resistir
el momento en que Estados Unidos aplicara máxima presión y por eso 3 mediadores, por más creíbles y activos que sean, están operando dentro de un sistema que China diseñó para resistir exactamente este tipo de esfuerzos diplomáticos. Históricamente, este patrón no es nuevo. En la guerra de Corea, China no entró directamente al conflicto al principio. Durante meses apoyó a Corea del Norte con equipo de inteligencia sin involucrarse abiertamente. Más tarde sí intervino con tropas, pero su contribución más efectiva fue ese periodo inicial de apoyo silencioso. Lo mismo ocurrió en Vietnam, donde China suministró misiles tierra-aire que derribaron aviones estadounidenses sin una presencia visible directa. Ahora, con Irán, el patrón se repite: sistema de pagos, red de petroleros, inteligencia satelital y respaldo económico, todo construido discretamente durante años. El apoyo sin implicación visible es una de las herramientas más consistentes de la política exterior china y está operando en tiempo real bajo cada conversación diplomática actual. Esto cambia completamente el panorama. Incluso si se dejara de lado a China, existe una segunda razón por la cual Irán no regresa a la mesa de negociación y no tiene que ver con el petróleo ni con la supervivencia económica. El principal negociador iraní, Araghchi, afirmó después de Islamabad que las partes estaban a punto de alcanzar un acuerdo antes de que Estados Unidos cambiara las condiciones. El jefe de la delegación iraní declaró claramente: no tenemos confianza en la otra parte. No se trata de diferencias técnicas ni del lugar de negociación, sino de una profunda falta de confianza. Cada acción estadounidense desde el colapso de las conversaciones ha agravado esa desconfianza. Se anunció un alto el fuego, pero luego se impuso un bloqueo naval dentro del mismo periodo. Se confirmaron conversaciones, pero ese mismo día Estados Unidos incautó un buque iraní. Se presentó un marco sobre el enriquecimiento de uranio, pero las condiciones cambiaron después de que Irán aceptara dialogar. Desde la perspectiva iraní, la secuencia es clara. Ofrecimos un marco, ustedes respondieron con un bloqueo, incautaron nuestro barco y ahora quieren que volvamos a negociar bajo condiciones que equivalen a rendición. Y aquí está el verdadero problema estructural. La facción iraní, que quiere un acuerdo, liderada por Araghchi y apoyada por el presidente Pezeshkian, necesita resultados concretos para justificar el proceso internamente. Alguna señal tangible de que Estados Unidos está actuando de buena fe, pero el bloqueo sigue en marcha, la tripulación del barco sigue detenida y las exigencias nucleares no han cambiado. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que controla gran parte del aparato de seguridad y tiene una fuerte influencia interna, decide en última instancia si el proceso diplomático puede avanzar. Cada vez que Estados Unidos anuncia mensajes de paz mientras toma acciones duras al mismo tiempo, fortalece el argumento de los sectores más duros dentro de Irán. Para ellos la narrativa es simple: anuncian un alto el fuego y lanzan un bloqueo. No se puede negociar con ellos. 3 mediadores no pueden superar un argumento que la otra parte sigue confirmando con hechos. Ahora bien, así es como se ve esto desde la posición de Washington, porque tampoco es sencillo desde ese lado. Estados Unidos tiene 2 posturas que considera no negociables. Primero, ningún enriquecimiento nuclear en suelo iraní, punto final. Segundo, el estrecho de Hormuz abierto con libre navegación
sin necesidad de permiso iraní ni pago de peajes. La posición de Irán es igual de clara. Quiere una navegación gestionada donde los buques coordinen con las autoridades iraníes, mantener el control soberano del estrecho y continuar con el cobro de peajes. Además, Irán presentó una contrapropuesta de 5 puntos antes de Islamabad, que incluía reparaciones de guerra, garantías de seguridad frente a futuras acciones militares de Estados Unidos e Israel y el reconocimiento internacional de la soberanía iraní sobre Hormuz. Estados Unidos no ha respondido a ninguna de esas 3 demandas, ni rechazo, ni contraoferta, solo silencio. Por lo tanto, la brecha que los 3 mediadores intentan cerrar no es un simple desacuerdo técnico sobre porcentajes de uranio. Es una cuestión fundamental. Si Irán saldrá de esta guerra como un país que controla su propio programa nuclear y sus aguas, o como uno que ha cedido ambos bajo presión militar y económica. Esa no es una brecha que se cierre con un mejor mediador. Es una brecha que solo se cierra con una oferta estadounidense completamente distinta o con un cambio profundo en el cálculo estratégico de Irán. Y en este momento, China se está asegurando de que ese cálculo iraní no tenga que cambiar. ¿Qué significa esto para el resto de la del mundo? El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo. Todas las grandes economías que dependen del crudo del Golfo, Europa, Japón, Corea del Sur e India, están observando el miércoles con gran preocupación. Los mercados ya han incorporado un mayor nivel de riesgo, pero una reanudación de la guerra no solo implica precios más altos del petróleo, también significa que los costos de seguro para el transporte marítimo se dispararían de inmediato. Las empresas navieras podrían desviar sus rutas lejos del Golfo, añadiendo días y costos a cadenas de suministro globales que aún se están recuperando. Para las economías emergentes que importan petróleo y tienen reservas limitadas, como Pakistán, Egipto y Turquía, irónicamente los 3 mediadores, una reanudación del conflicto sería un golpe económico difícil de absorber. Y para China, de manera paradójica, un conflicto prolongado no es del todo negativo. Precios más altos aumentan el valor del petróleo iraní, que ya compra con descuento. Un conflicto largo profundiza la dependencia de Irán respecto al apoyo económico chino. Y cada día que este conflicto continúa sin un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, es un día en que Washington está concentrado en Oriente Medio en lugar de enfocarse en el estrecho de Taiwán o el mar de China meridional. Las implicaciones globales van más allá de Irán y Estados Unidos. Todo el sur global está observando si la estrategia de máxima presión utilizada por Estados Unidos contra países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte y Rusia puede realmente forzar a un Estado con capacidades nucleares a ceder su programa cuando China ha decidido mantenerlo económicamente a flote. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Hay 2 señales clave que observar antes del miércoles por la noche. Primero, si algún mediador anuncia oficialmente una delegación iraní con nombres concretos, no rumores ni filtraciones, sino confirmación formal. En este tipo de conflictos, esas confirmaciones suelen llegar horas antes. Si hoy pasa sin eso, el miércoles se convierte en una fecha límite real, no negociable. Y es importante quién aparece. Si se menciona a Arakchi, indica que la vía diplomática lidera. Si aparece Galibaf, significa que la Guardia Revolucionaria ha dado luz verde.
Si aparecen ambos, hay un intento serio de acuerdo. Si solo aparece Araghchi, podría ser más una señal internacional que un compromiso interno real. Segundo, hay que observar el lenguaje público de China. Rusia ya recibió garantías directas de Irán sobre el paso por Hormuz. China, en cambio, ha guardado silencio, incluso tras la incautación de un buque con origen chino por parte de Estados Unidos. Ese silencio es en sí mismo una señal. Sugiere que Pekín considera que callar tiene menos costo que protestar. Si antes del miércoles China empieza a hablar de libertad de navegación, seguridad energética o transporte comercial sin interrupciones, eso indicaría que ya ha tomado posición sobre el resultado que espera y probablemente no sea un acuerdo inmediato. La conclusión es clara. Pakistán tiene acceso directo. Egipto maneja los canales discretos. Turquía tiene credibilidad con ambas partes. Ninguno ha fallado. El problema nunca fue la mediación. El factor decisivo es la existencia de una alternativa que hace que para Irán sea más barato rechazar que aceptar. China construyó esa alternativa durante años, precisamente para este momento. Y el único país cuya oferta podría cambiar realmente el cálculo iraní no forma parte del grupo mediador y no ha modificado su propuesta. Hasta que eso cambie, ya sea porque China reduzca su apoyo o porque Estados Unidos modifique sus condiciones, los mediadores seguirán recibiendo la misma respuesta, educada, cuidadosa y negativa. El número de mediadores nunca fue la variable clave y todavía no lo es. Ahora la pregunta es directa. ¿Crees que se logrará un acuerdo antes del miércoles o que el conflicto se reanudará?